Hola, ¿qué tal, familia de Sal y Luz? Dios los bendiga mucho. Soy nuevamente Daniel Ramos y estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Gracias a todos los que han estado conectándose con nosotros. Gracias a todos los que han dispuesto de su tiempo para estar aquí en las transmisiones. Realmente ha sido mucha bendición para todos nosotros que formamos Sal y Luz, el saber que están aquí, el saber que están siendo de bendición estas transmisiones, pues es lo único que buscábamos, ¿no? Que realmente esto fuera de bendición para el cuerpo de Cristo. Y estoy muy feliz también porque en este día tengo una persona y acompañándome que va a compartir con nosotros respecto a la oración, la cual estimo mucho, quiero mucho y admiro mucho, y que además de todo, también es parte del liderazgo de Sal y Luz, y además de todo tengo el privilegio de tenerla aquí conmigo, mi amiga Oli. Oli, bendiciones, ¿cómo estás? Hola, el Señor los bendiga a todos, un saludo y pues es un gusto pues estar aquí contigo. Va a ser un diálogo diferente. Tuvimos unas fallitas técnicas, pero sabemos que Dios está en control y este es un tiempo especial que vamos a tener. Así es, Oli. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para los que estén del otro lado viendo todo esto, Oli, como les decía, es parte de las fundadoras, vaya, de Sal y Luz, la que estuvo también desde que todo esto se originó, por pura gracia de Dios, como les hemos comentado y tal vez han escuchado, somos un grupo de jóvenes que pues, simplemente el Señor unió con un mismo sentir, edificar a la iglesia de Cristo, predicar, compartir el evangelio y bueno, ser una generación que sea Sal y Luz, ¿no? Y Oli pues ha estado desde el principio apoyándonos, ha sido de gran bendición para nosotros, pero me gustaría, Oli, que no sé, te presentaras un poquito aquí para los que no te conocen. Ok, bueno, para los que no me ubican, bueno, mi nombre es Olivia Cortés, todo el mundo me conoce por Oli, y pues estamos sirviendo en la iglesia Dios es Amor, el pastor Isaac Guevara Romero es el que está pastoreando ahí, y pues ha sido por pura gracia del Señor que ahí estoy haciendo diferentes funciones, sabemos que servimos para nuestro Dios, entonces ahí estamos, y como dice Dani, hemos estado desde el inicio de Sal y Luz, desde las primeras pláticas, y Dani ha sido una gran amistad para mí. Es una persona que estimo mucho y me siento muy honrada, muy privilegiada de estar aquí compartiendo este espacio. Muchas gracias, Oli. Pues esperamos que este diálogo, esta conversación sea de bendición para todos ustedes. Y como saben, el tema de la oración es fundamental, Oli, no me lo dejarás, no me podrás dejar mentir, sabes bien cuánto hemos orado, incluso nosotros en Sal y Luz, cuántas reuniones incluso tenemos de oración con todos los que formamos Sal y Luz, todos los lunes nos reunimos a orar. Un saludo a todos, aprovecho también para saludar a los de Sal y Luz, Alex y Mariana, grandes amigos, nos han enseñado bastante de la oración. Un saludo a Memo, tal vez ustedes ya lo vieron en el primer live que hicimos respecto al Evangelio. Raúl y Gina de Giovannici, un saludo a todos. Básicamente, pues somos nosotros los que estamos aquí detrás, más otras personas que han estado ayudando, que quiero aprovechar el tiempo para saludar y reconocer su trabajo aquí frente a todos ustedes, Jocelyn, Mireya, David, Daniela, gracias a todos por estar aquí compartiendo y ayudándonos. Y pues bueno, todo esto, ¿por qué se los digo? Porque son respuestas ante oraciones, para que ustedes se motiven a orar, y creo que sería bueno desarrollar este tema, lo trataremos de hacer de la manera más natural y que les sea de bendición a todos ustedes. Y pues bueno, Oli, vamos a entrar, como bien sabes, hemos estado haciendo ciertas comparaciones cuando empezamos un live respecto a qué cosas no son para poder arrojar mayor luz de lo que sí son. Ajá. Entonces, Oli, ¿qué podrías tú decir que no es la oración? Ok, lo que no es oración. Ok, quizás muchos de los términos que utilicemos choquen un poquito con lo que tú estás pensando acerca de la oración. Y no es que esté mal. Aquí se trata de que aprendamos y la oración no es algo
por así decirlo, no es así como un formalismo. Para empezar, una oración no es como una fórmula mágica. Definitivamente no es una fórmula mágica en la que digas, primero tengo que decir cierta parte y después otra parte y después cerrar con esto. O sea, no es una fórmula mágica. La oración tampoco es una lista de Dios quiero esto, Dios dame, 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 dame. Si bien sabemos que en la oración tú puedes pedir, no se trata de nada más tener una lista de exigencias en la oración. Y por ejemplo, nosotros como mexicanos tenemos una cultura que nos hace tener cierta visión o cierta cosmovisión acerca de la oración. Y por ejemplo, mira, yo desde pequeña en mi casa, pues llegó el Evangelio cuando yo tenía 5 años, así es que yo no te sé platicar mucho acerca del aspecto católico. No sé tú qué me puedas decir acerca de cómo se percibe la oración. Pues fíjate que sí, es como dices, se percibe diferente y yo creo que no me lo dejarán mentir, digo, seamos honestos, la mayor parte creo que Latinoamérica, se podría decir, pues traemos un trasfondo católico, por no hablar de todo el mundo. Y sinceramente, Oli, yo veía la oración como, y sé que esto entra en el que no es, porque yo lo veía como pagar una penitencia, vaya, lo veía como un castigo. Uh-huh. Y entonces eso me impedía muchas veces acercarme, ¿no? O sea, esto lo decimos con todo cariño y todo respeto, pues si hay alguna persona con esa religión, vaya, católica que esté viendo, esto no es para atacar a nadie, con todo amor, todo cariño y toda humildad se los decimos. Esto no va por ahí, ¿verdad? No, ese no es nuestro enfoque, vaya. Ajá. Sino simplemente lo veía difícil porque como nos decían, ok, hiciste esto mal, bueno, tienes que hacer esta serie de rezos, hacer esta oración si solamente hay problemas. Entonces como que no me gustaba hacerlo, ¿sabes? Tenía cierto rechazo antes. Básicamente sería así. Ajá, y efectivamente. Y vemos que dentro de la iglesia muchas personas ven la oración de este modo, porque traen este trasfondo antes de conocer la palabra de cómo veían la oración. Y esa es una de las cosas que puede hacer que la vean de esa manera. Entonces, una oración no es una fórmula mágica, tampoco es un ritual de decir, pues voy a orar y tengo que estar en cierta posición o a cierta hora. O sea, no, la oración es algo que va más allá del formalismo, va más allá, no es un castigo, no es una penitencia, sino que es un privilegio. Y creo que ya me estoy pasando a la otra de qué es, ¿no? Sí, exactamente. Ya sería prácticamente, bueno, Oli, ¿cómo tú nos podrías definir qué es la oración? Ajá, mira, yo quiero que esto sea lo más simple que pueda existir. No te voy a sacar así del hebreo, del griego, del latín, oración. O sea, no. Pero la oración es algo muy sencillo y a veces nos complicamos mucho tratando de explicar algo que es muy sencillo. Y la oración es tener intimidad con Dios. ¿Y qué es tener intimidad? Va más allá de platicar, es tener una conversación, sí, tener una conversación con Dios. Y por ejemplo, ahorita que estamos en este programa de diálogo, en el diálogo se necesitan dos partes. Se necesita que una persona hable, que otra escuche y después la persona le conteste sobre algún tema. Imagínate que yo te estuviera hablando ahorita de la oración y tú me contestaras con otra cosa, o sea, como que no tendría sentido, necesitamos estar conectados. Entonces, eso es tener intimidad con el Señor. ¿Y cómo se llega a tener esa intimidad? Es que tu espíritu se conecte con el espíritu del Señor. Y eso es tener intimidad. Y cuando tienes intimidad, tú puedes conocer qué hay en el corazón de Dios. Obviamente tú sabes que Dios te conoce, porque Dios te hizo. Pero realmente tú conoces a Dios para realmente tener esa intimidad, para que tu espíritu conecte con el espíritu de Dios. Eso sería interesante. Así es. Y yo creo que es en lo que muchas veces caemos nosotros, ¿no? Que no, vaya, como venimos tal vez de un trasfondo que no comprendemos, queremos llegar y buscar algo, una comunicación, vaya, pero que solo se enfoque en nosotros, ¿no? Ajá. Y ahí creo que se puede desvirtuar mucho.
Y con todo esto, Oli, también surge la pregunta, o uno pudiera decir, bueno, ok, ya me definieron qué no es, qué es. Ahora, ¿cuándo hacerlo? Porque bueno, sabemos que luego uno lo pudiera, o lo podría hacer más bien como un último recurso. Pero bueno, yo quisiera que tú nos explicaras un poquito más de eso. ¿Cuándo hacerlo? ¿Cuándo orar? ¿Cuándo orar? ¿Te pasa otra pregunta, Dani? Sí. Ya estoy muy nerviosa. Ok, ¿tú cuándo necesitas de Dios? Diario, todos los días, cada momento. Entonces, ¿cuándo debemos orar? En todo momento. En todo momento. Si se supone que la oración es esta conexión que tienes espíritu a espíritu, no se trata de que, mi momento de oración es a las 5 y después de las 5 me desconecto. No, cuando tú tienes esa intimidad con el Señor, cuando tú le conoces, llega el punto en el que todo el día tu mente está enfocada en lo que dice la palabra de Dios y lo haces hasta inconscientemente. O sea, lo haces, vas en el coche, incluso no sé si te ha pasado que de repente vas en el coche y te descubres orando al Señor o platicando con el Señor. O sales a la calle y de repente vas viendo la obra que el Señor ha hecho con sus manos y dices, gracias Dios por este árbol o gracias por esto. Y eso es tener esa intimidad con el Señor, que no necesitas tener, a tal hora, o si lo haces, qué bien. Entonces, si lo haces, si tú tienes definida una hora en la cual tú te pongas a orar, que te pongas de rodillas, qué bueno que lo haces. Pero la oración es mantener esa conexión siempre, que tu espíritu siempre esté conectado con el del Señor. Entonces, ¿cuándo debemos orar? Cuando necesitamos el Señor. ¿Y cuando necesitamos el Señor? En todo momento. Y de vez muchas veces yo me he topado con personas que no oran al Señor y puedes ver, por ejemplo, que toman malas decisiones porque no están conectados con lo que el Señor quiere para ellos. Entonces, si me preguntas cuándo, siempre que necesitamos al Señor. ¿Y cuándo necesitamos? Siempre. Muy bien. Entonces esto también podríamos decir que no es el último recurso, ¿no? No es cuando ya estoy ahogado, como dicen aquí en México, ¿no? En el hoyo y cavando. O sea. Exactamente. Y muchos ven la oración de ese sentido. O sea, tengo a lo mejor un problema económico y de repente muevo todos mis recursos humanos y ya cuando no puedo resolver mi problema es cuando ahora sí el salvavidas de la oración. Y no debería ser así. La oración debería ser el primer recurso. Y vemos el ejemplo en la palabra de Dios cuando Jesús oraba. Antes de que Jesús escogiera a los discípulos, dice la palabra de Dios que él se retiró y estuvo orando, estuvo platicando con su padre para tomar esta decisión tan importante que iba a tener un impacto a nivel mundial que nos ha impactado hasta nosotros, esa decisión. Y vemos que el Señor siempre oraba para cualquier cosa, él se retiraba, se iba al desierto, se iba y se ponía a orar a su padre. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros, siempre que tomemos alguna decisión, por más básica que sea, por más pequeñita que sea, siempre estar preguntándole a Dios. Y no llegando a este ritual de, ay, pues voy a comprar algo. Y no dices, ay, me voy a hincar aquí en la tienda para pedirle al Señor. O sea, no. O sea, es esa conexión que tienes tan padre con el Señor que en esos momentos tú le consultas y esa es una oración. Claro. Entonces, Oli, tal vez muchas personas podrán decir, ok, va, ya estoy agarrando la onda. ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? Bueno, me regreso un poquito a lo de qué no es oración, porque realmente no es que siga ciertos puntos de, primero empiezas así, o sea, es empezar un diálogo con el Señor. Y la manera en la que oramos va cambiando o va siendo diferente, depende del conocimiento que tú tengas de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes que conoces el Evangelio? Como 10. Como 10 años. ¿Y cómo orabas hace 10 años? No. No, a ver, aquí vamos a descubrir aquí Dani cómo oraba. No, yo creo que a todos nos pasó que incluso ni siquiera queríamos orar, ¿no? Era así como de, oye, a ver, oramos para los alimentos, y tú estabas así de, es que, bueno, y hasta te ponías nervioso, ¿no? Así como que decías, pero es que como si fuera algo tan complicado, pero empezabas a lo mejor con, Dios, gracias por los alimentos, en el nombre de Jesús.
Ajá. algo así, ¿no? Pero recuerdo que así empezaba. Tuve un buen amigo que fue el que me guió al Evangelio, me compartió. Si está viendo esto, Israel Sánchez, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por lo que invertiste en mí. El Señor hizo su obra y la sigue haciendo él. Y él me ayudaba bastante. Recuerdo mucho que él me decía, mira, vente, vamos a orar, y nos metíamos en su cuarto, nos encerrábamos, poníamos alabanza, y él oraba, y yo lo escuchaba, y conforme iba viendo cómo él iba orando, él me regaló mi primer Biblia, y la fui leyendo, fui, como dices, conociendo más a Dios, y orando más. Ajá, entonces, ¿ha cambiado la manera en la que oras? Totalmente. ¿Necesitaste un manual? ¿No? Entonces, ¿cómo aprendiste? Haciéndolo. Haciéndolo. Entonces, no necesitas, paso uno. Y fíjate que es interesante porque si te metes a YouTube o te metes a Facebook, siempre te sale como el 5 tutorial. pasos. 5 pasos a la oración y 10 pasos. Entonces, no se trata de una rutina que tengas que hacer. O sea, imagínate, cuando tú llegas a tu casa, llegas con tu mamá, no tienes un esquema de qué le vas a hacer a tu mamá, ¿verdad? O sea, es algo tan natural, es algo tan fluido, porque conoces a tu padre y tu padre te conoce. Entonces, es esa conexión. No necesitas un manual, necesitas empezar a hablar desde lo básico. Y podemos ver que hay diferentes etapas en las cuales puede cambiar nuestra oración. Y, por ejemplo, la palabra de Dios nos demuestra o nos dice que hay diferentes tipos de adoración. Y quiero aplicar este tema de la adoración, aplicar al tema de la oración. Porque puedes tener hay 3 tipos de oración que podemos percibir en la Biblia. Número 1, que tú ores al Señor, pero que tú no le conozcas. Y podemos ver, por ejemplo, en Hechos 17, cuando Pablo llega a Atenas y ve todos los altares y ve que uno es al Dios no conocido. Las personas adoraban a ese Dios conocido. Y dicen, a ese Dios no conocido, a ese te vengo a presentar. Entonces, hay personas que no le conocen, saben que hay un Dios y oran. Entonces, es una oración, esa, la que se hace oración en la ignorancia, porque sabes de un Dios, pero no le conoces, pero oras a él. Entonces, esa es una oración. Y yo creo que con esa oración empezamos todos. Sí. Así empezamos. Después, otro tipo de oración podría ser la... lo anoté en mi servilleta, perdón. Tenemos una oración informada. La oración informada es cuando tú ya conoces de Dios, pero nada más se queda en el conocimiento. Por ejemplo, los fariseos oraban, o sea, conocían de Dios, ellos tenían una oración informada. Pero se trata de que nosotros pasemos de la oración ignorante, después que ya conocemos a Dios, a la oración informada y lleguemos a la oración íntima. Y esta oración íntima es de que tu espíritu está tan conectado con Dios que tú conoces cuál es la voluntad de tu Padre. Y cuando tú conoces la voluntad de tu Padre, pues ya no andas pidiendo cosas bien locas, o sea, porque ya conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y Dios busca que nosotros tengamos esa oración íntima, que intimemos con nuestro Señor. Bien. Y yo creo que ese punto íntima realmente es lo que más debería de impulsarnos a hacerlo, ¿no? Me quedé pensando, muy buenos puntos, Oli. Gracias por esos 3 puntos. Estaría bien que aquí los comentáramos. Los puntos los puedes repetir, Oli, por si alguien los quisiera anotar. Ok, primero, pasamos por la oración ignorante, que es cuando tú sabes de un Dios. Por ejemplo, otro ejemplo, cuando Salomón tiene su templo y empieza a orar para dedicar el templo, y habla de que los extranjeros escucharán el nombre de Dios y vendrán, porque van a escuchar de ese nombre, y van a orar a ese Dios. Y habla de que esas personas, estos extranjeros, no le conocían, sabían que había un Dios, pero no le conocían. Y Dios, para demostrarse a todas las naciones, iba a cumplir lo que ellos le pidieran, para mostrar su gloria. Entonces podemos tener una oración ignorante, que sabemos que hay un Dios, pero no le conocemos, y oramos a Dios. Entonces podemos pasar de la oración ignorante al punto 2, que es el siguiente nivel, que es la oración informada, cuando tú ya tienes conocimiento de Dios. El ejemplo que les decía, los fariseos, ellos tenían conocimiento de Dios, pero no intimaban con Dios. O sea, es muy diferente conocerle e intimar con él. Entonces los fariseos le conocían, o sea, de pies a cabeza, y sabían la ley y todo, pero no intimaban con él. Pero Dios lo que quiere en nosotros es que tengamos esa
esa intimidad, y dice en su palabra que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y hablamos de de intimar el Espíritu de Dios con mi espíritu. Entonces hablamos de eso. Si tienes el ejemplo de la samaritana, cuando Dios dice, Jesús le dice, quiero adoradores en espíritu y en verdad. Quiere que oremos de esa manera, en espíritu. Excelente, gracias. Ignorante, oración ignorante, informada e íntima. Esos 3 puntos. Muy bien, Oli. Ok, ahora, ¿por qué orar? ¿Por qué deberíamos de orar? Ajá, ok. Te voy a hacer otra pregunta. Parece que él me lo preguntó y yo lo pregunto. Ok, a lo mejor y los que nos están viendo, no conocen mucho acerca de tu vida. Ok, ¿tú tienes familia, tienes hermanos, tienes mamá, tienes platicanos? Sí, tengo 2 hermanas, 2 medios hermanos, papás divorciados, obviamente, y no sé qué más. Ok, con ellos. ¿Hablas con ellos? Sí. ¿Por qué hablas con ellos? Porque me interesan, porque los quiero. Ajá. Hablas, pues sí, por eso oramos nosotros al Señor, porque nosotros nos interesamos, porque hay amor. Si nosotros no amamos al Señor, el Señor no nos amara, pues ni acaso la conexión, ¿verdad? Pero sabemos que hay esa conexión de amor donde nosotros queremos conocerle, queremos saber cómo está. A lo mejor y cuando tú llegas del trabajo y llegas con tu mamá y platicas de lo que te pasó, ¿no? Y para tomar decisiones, le preguntas a ella cómo se siente, ¿cierto? Sí. Y también se trata de que la oración haga eso, o sea, nosotros oramos al Señor porque queremos también saber cómo está Él, porque muchas veces puede estar enojado y tú le preguntas, ¿por qué estás enojado? Dios, ¿por qué esto? O sea, tú te interesas. La oración tiene 2 partes bien importantes y que es la dinámica de que las 2 personas participan en este diálogo y las 2 personas participan en esta comunicación. ¿Por qué oramos? Porque necesitamos conocer a Dios. Dios nos conoce, nosotros necesitamos conocer a Dios. Necesitamos de su orientación, necesitamos que nos cuide, obviamente necesitamos pedirle cosas, hay anhelos en nuestro corazón, pero necesitamos conversarlo con Él. Y quiero que ubiquemos la oración como algo que hacemos en nuestra familia. Nosotros hablamos con padres, con nuestros hermanos, con nuestra mamá, porque necesitamos, Dios nos creó con esta necesidad de comunicarnos, ¿cierto? Y es algo que no nada más es así, para los cristianos. No, o sea, Dios nos creó con esa necesidad de comunicarnos. No sé si viste, yo creo que sí viste la película de Náufrago. Sí. ¿Qué pasó en Náufrago? ¿Cómo se llama? Wilson. Sí. ¿Y por qué creó a Wilson? ¿Por qué lo dibujó? Es su necesidad de conversar, platicar, compañía. Exactamente. Nosotros, ¿por qué oramos? Porque necesitamos tener esa comunicación. Y hace rato también mencionabas, en cuanto a la adoración y demás, que aquí ya tal vez podríamos hablar de que hay o pueden existir diversos tipos de oración, ¿no? Porque, así como bien lo decías, una oración es un diálogo, ¿no? A fin de cuentas, como lo estamos haciendo en este momento tú y yo. Si nosotros nos acercamos a Dios y solamente hablamos nosotros, sería un monólogo. Ajá. ¿Qué tipos de oración existen? Y no me refiero a tener estructuras prefabricadas ni nada de eso, sino qué tipos de oración existen, quizá porque podamos ver en la palabra de Dios, que nos puedan ayudar a saber a lo mejor, bueno, ahora no voy a orar por mí, o sea, sino voy a orar por alguna situación. No sé, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Ajá, en cuestión del tipo, pues como tú dices, no es que exista esta clasificación de tipo de oración, sino tipo de comunicación. O sea, ¿de qué manera tú te estás comunicando con Dios? Porque puedes hacer oración intercediendo por alguien más, cuando sabes que alguna persona está en necesidad. Y fíjate que eso es muy importante, porque muchas veces hay personas, no sé si te ha pasado en tu trabajo, a mí me ha pasado, que de repente saben que yo soy cristiana y me dicen, pídele a Dios por mí. ¿Te ha pasado? Sí, ya. O que te dicen, es que Dios a ti sí te escucha. O sea, entonces... Sí, la familia, ¿no? La familia. Y por ejemplo, interceder por los demás. Puedes hacer oraciones de agradecimiento, de estar agradecido
agradecele a Dios por lo que tienes, o sea, ubícalo en tu ambiente familiar. Por ejemplo, nuestros papás hacen cosas por nosotros que ni siquiera le pedimos, ¿cierto? ¿Y les agradecemos? A veces. A veces. Entonces, Dios también hace cosas por nosotros que no le pedimos, pero que dice la palabra de Dios que Él conoce nuestras necesidades incluso antes de que nosotros se las digamos. Entonces, hay que hacer oración. Si no hace por este Dios te bendijo, agradecele al Señor. Agradece al Señor. Hay petición por perdón de pecados, no sé, alguna oración de ayúdame, de rescátame, donde no necesariamente tienes que tener una estructura. Y muchas veces se habla de una estructura de, primero, empieza agradeciéndole a Dios y después pasa por el pasillo de exaltarle y después pasa por el otro pasillo de la petición y después pasa, así como claro, por el supermercado. Pero imagínate, tú vas por la calle, vas cruzando un semáforo y te van a atropellar. ¿Te vas a acordar de pasar por todos los pasillos? No, o sea, hay oraciones que dependen de la situación en la que estés. O sea, una oración de Dios, sálvame. O sea, cuando Pedro iba a caminar por el agua, así, Dios, sálvame, oró al Señor. Y es una oración muy, muy diferente. Entonces, dependiendo de la circunstancia en la que estés, es el tipo de comunicación, que es lo que necesitas. Así. Claro. Y tomando ese punto de los supermercados, ajá, sí. Digo, también es recomendable usarlo solamente para que tal vez no sean oraciones cortas y enfocadas a uno mismo, ¿no? O sea, tampoco se trata aquí, alguien puede decir, oye, pero pues ¿qué tiene de malo si yo lo hago? No tiene nada de malo. Al contrario, ¿no? Mientras creo que más podamos estar orando, pensando, intercediendo por otras personas, no ser egoístas y solamente decir, Señor, yo. No, o sea, creo que es bueno también, pero obviamente cuidar esos aspectos y saber que hay diferentes cuestiones, ¿no? Exactamente como te decía al principio, si tú tienes ya este hábito de orar y dedicas un tiempo en la mañana, gloria a Dios, o sea, síguelo haciendo. Nuestra intención no es que digas, pues ya los de San Luis dijeron que pues, no es necesario pasar por todos los pasillos, pero síguelo haciendo. Pero hay diferentes situaciones que te van a pedir diferentes tipos de comunicarte con Dios. Eso es a lo que vamos. ¿Sí? Claro. Muy bien. Entonces, digamos, ya hemos explicado un poco, definiendo quizás las preguntas como base, ¿no? ¿Qué es, qué no es, cuándo, cómo, por qué, cuáles son sus tipos? Ahora podríamos decir tal vez, o alguien pudiera decir, bueno, ¿yo qué necesito para orar? ¿Qué le podría decir a esa persona? Ok, si me dicen, ¿qué necesito para orar? Saca tu cuaderno, te voy a dar puntos. Así con el tutorial. Punto número 1, necesitas fe. Y para esto quiero que, no sé si tengas la palabra de Dios ahí, pero dice Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú tienes que tener fe. Fe es creer que Dios te escucha, creer que hay un Dios. Entonces, si tú no tienes fe, si tú no crees que alguien te escucha, pues en vano es tu oración, porque hay quien le oras, o sea, necesitas creer. Y eso es básico. Y número 2, escribe fe. 3, fe. Lo único que necesitas es fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Te tienes que acercar confiadamente de que confiando en que Dios existe, que Dios está ahí, que es a quien le estás levantando tu oración. Y eso es lo único que necesitas. Claro. Y quizás sería bueno que explicáramos un poquito más de lo que es la fe. Oli, no sé si nos pudieras comentar algo, porque creo que pudiera salir alguna persona que dijera, oye, pues es que yo tengo fe, pero quizás sea una fe como cuando alguien dice, yo creo que el Cruz Azul va a ganar. Ajá. Y es una fe. Tiene mucha fe. Y yo tengo mucha fe, ¿no? Y es que no, es que yo tengo mucha fe en que me voy a quedar en ese trabajo. O sea, la fe se refiere a eso, como el gran deseo de que pase algo, ¿cómo decirlo? Tus ganas de que algo suceda. Fíjate que eso es muy, muy interesante porque luego muchos creen que porque tienes fe, Dios te va a conceder todo lo que quieras. Así de decir, tengo fe en que me va a ganar la lotería. Y ahora sí, Señor, yo tengo fe y tu palabra dice que el que pida con fe se le dará.
No, no funciona así. Lamento decírtelo, pero no es así como que la fórmula mágica de que tienes fe y ya. No, cuando hablamos, por ejemplo, de esta intimidad con el Señor, cuando tú empiezas a conocer del Señor y llegas a parte de intimar con el Señor, tú conoces cuál es su voluntad y tus oraciones van más allá lo que yo quiero, lo que yo necesito. Yo tengo fe y me lo cumples. No, va más allá. Es en que se haga tu voluntad y no la mía, en que se haga lo que tú quieras. Pero eso implica un grado de intimidad con el Señor, que le conozcas al Señor. No porque tengas mucha fe o digas tener mucha fe sobre algo, Dios te lo va a conceder. Si no es su voluntad, no se va a cumplir, por más fe que digas que no. El proceso no va a ganar por más que tú quieras. Si no es la voluntad de Dios, no va a ganar. Y punto. Muy bien. Ok, Oli. Y creo que aquí al hablar de fe, podría surgir una siguiente pregunta que va muy de la mano a lo que nos comenta David Rodríguez. Eh, ¿Dios escucha todas las oraciones? Y esto, ¿por qué te lo pregunto? Porque alguien quizá pudiera decir, es que fíjate que yo oro con mucha fe, pero siento que Él no escucha. Ajá. Entonces, aquí creo que sería bueno responder y atacar esa pregunta. ¿Dios escucha todas las oraciones? Muy interesante esta pregunta, porque Dios no es sordo. Entonces, Dios escucha las oraciones. Que Él quiera escuchar tu oración es algo diferente. Entonces, Dios escucha las oraciones. Pero muchas veces hay pecado en nuestro corazón, hay cosas que estorban esas oraciones. No sé si te ha pasado que de repente hagas enojar a tu mamá o a tu novia o si, no sé. Pero, por ejemplo, me ha pasado ver parejas que se enojan y así, no, y ahorita ni me hables, ¿cierto? O sea, porque hay situaciones que estorban esa comunicación. Ubícalo de esa manera. Hay ocasiones en que por más que tú digas que tienes fe y todo, si tu corazón no está alineado a la voluntad de Dios, si estás pidiendo para tus propios deleites, si estás pidiendo de una forma egoísta, si no hay humildad en tu corazón, el Señor dice, ok, yo puedo escuchar tu oración, pero ahorita no, o sea, hasta que quites todo el orgullo, hasta que quites todo lo malo, hasta ese momento voy a escuchar tu oración. Entonces Dios escucha, pero muchas veces la condición de nosotros, la manera en la que le pedimos, nuestra manera de vida, Dios, y la palabra de Dios dice hay varios ejemplos donde dice que Dios decide no escuchar. Entonces voy a cerrar mi oído, no te voy a escuchar, por la condición de pecado que había en las personas que le pedían. O sea, Él le escucha, pero la pregunta es, bueno, escucha, pero a veces no quiere, por la condición de pecado que no quiere escuchar. Y tal vez ahorita un texto un versículo muy compartido, ¿no? El de Crónicas. Ajá, si se humillara mi pueblo, entonces escucharé la oración. Y pues sí, tienes razón, cuando no hay humildad en la oración que haces, recuerda que tener intimidad con Dios es también esta parte de la dependencia. Yo dependo de lo que tú dices, todo lo que hago depende de ti, Señor, gracias, tú me has dado todo, pero dependo de ti. Y muchas veces en nuestra oración demuestra todo lo contrario, que no queremos depender del Señor, que somos rebeldes, que no nos queremos apegar a lo que su palabra dice, queremos hacer nuestra santa voluntad y no lo que Dios quiere. Entonces, en ese sentido, el Señor pide que nos humillemos ante Él, que volvamos nuestro rostro, que volvamos a depender de Él y que entendamos cuál es nuestra posición y cuál es la posición de Él. Entonces, a eso va. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Y más que nada en la actualidad, en lo que estamos viviendo, recordar eso siempre. ¿Quién es Dios? Ajá. ¿Dónde está Él? ¿Y dónde estamos nosotros? ¿No? Tener un correcto concepto de quiénes somos nosotros y quiénes Él. Y creo que con esto, Oli, podríamos pasar a una siguiente pregunta de, bueno, ¿cómo Dios contesta? Ajá. Él contesta todas las oraciones que pudiéramos decir, y si es así o no, ajá, ¿cómo las contesta? Exacto. Y fíjate que es muy interesante porque a veces cuando no recibimos lo que queremos exactamente, creemos que Dios no nos contesta. Entonces Dios siempre va a contestar tu oración. Que te conteste de una manera que te guste a ti, ese ya es así como que un punto y aparte. Porque muchas veces
nosotros pedimos o queremos algo para nuestros propios deleites, como te acabo de decir, no es la voluntad de Dios. A lo mejor, y yo creo que es bueno para mí, pero Dios me conoce y Dios es un Dios eterno que sabe mi vida pasada, presente y futura. Entonces Dios tiene control de todo eso, sabe qué es lo que nos conviene y la palabra de Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, entonces Él siempre es perfecto. Su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Muchas veces cuando tú ores, Dios te va a contestar con un sí, con un no o con un silencio, espera. Y tenemos que, volvemos a lo mismo, de tener esta intimidad con el Señor, de entender cuando el Señor nos dice que no y no aferrarnos, porque no sé si te ha pasado, que de repente hay personas que Dios les dijo que no y aferrados a orar por lo mismo. Claro. Y Dios así como que, dijo, no, ya te dije que no. Y muchas personas piensan que por orar y orar y orar por lo mismo vas a hacer cambiar a Dios. La oración no es para hacer cambiar a Dios. Recuerda que nosotros tenemos un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Entonces, si Dios ya te dijo que no, por tu bien, muchas personas creen que orando por lo mismo, hasta así como haciendo la mancha por todo Dios, ¿no? Dime que sí, yo estoy orando y tengo fe, pero no se trata de eso. Claro. Muy bien. Entonces, 3 respuestas: sí, no y espera. Y yo creo que también es bueno que entendamos eso, ¿no? Primer punto, como nos decía Oli, Dios es inmutable, Él nunca cambia, Él es omnisciente y Él es eterno, Él sabe todo, y además Él es soberano. Y creo que debemos de aprender a descansar en Él, que cuando Él nos dice un no, saber que aunque nosotros nos aferremos, es la mejor decisión que Él nos pudo haber dado, y si nosotros en verdad nos acercamos buscando esa respuesta, habrá sido lo mejor que habrán, bueno, que es lo mejor que podemos hacer, ¿vale? Ajá, sí. Y creo que también sería bueno que explicáramos un poco de cómo Dios nos responde a través de su palabra. Exactamente. Mira, otra característica de Dios es que tenemos un Dios súper creativo. Y yo creo que Dios, en su multiforme gracia, nos contesta de diferentes maneras. Yo creo que una de las que más nos puede contestar es por medio de su palabra. Muchas veces, no sé qué ha pasado, que empieces a orar y que tengas días orando por una situación y en tu devocional abres la palabra de Dios y ahí está lo que necesitas escuchar. Te digo, pues puede ser un no, puede ser un sí, puede ser una espera. Pero la palabra de Dios no es así de Dios, necesito que me contestes esta oración y así. Aquí, Dios, aquí me vas a contestar. No, no funciona así. Es esta continua comunión con el Señor. Eso es lo que hace. Por ejemplo, puedes ir, a mí me habló de muchas maneras y de repente voy caminando y con cosas bien básicas. Hace tiempo me habló con el pasto, y yo sí de Dios, con tu creación, habla con la creación. De repente estás con algún pensamiento y oras a Dios y vas escuchando cierta alabanza en tu coche y Dios te contesta. O vas y ves un anuncio o ves cierto producto o incluso utiliza personas que no conocen de Dios para que te den la palabra que tú necesitas. Y es la manera en la que Dios te está contestando una oración. Tenemos un Dios creativo, entonces hay que ver eso. Totalmente, y siempre aferrarnos de su palabra, ¿verdad? Porque debe de ser siempre la palabra de Dios el filtro, ¿verdad? De todo lo que recibimos. Así es, exactamente. Ok, Oli, ¿cómo podría, ya hemos estado últimamente hablando de lo que es la oración, ¿no? Y cómo deberíamos nosotros de acercarnos al Señor, cómo hacerlo, algunas formas, puntos clave. Pero ahora, ¿cómo tú crees que luce una vida, cómo luce una vida que no pasa tiempo en oración? ¿Cómo se refleja al mundo? Es que se ve cuando tú no tienes intimidad con Dios, incluso se puede ver hasta en la forma como reaccionas ante los problemas, claro. La manera en que tú contestas, es que es un reflejo, o sea, cuando tú no tienes esa intimidad con Dios, cuando tú no conoces de la palabra, lo que refleja es que tú no tienes intimidad. Y es fácil, o sea, no oras, no te interesa por la palabra, tus oraciones se quedan en el primer nivel, quizás en el nivel de la oración ignorante,
o quizás esté en la informada, pero de ahí no pasa. Y podemos ver que hay personas que toman malas decisiones o que siempre andan por la calle de la amargura porque realmente no tienen una vida en oración, no tienen una vida en comunión con la palabra de Dios. Claro. Entonces, esto también me hizo recordar el pasaje de el fariseo y el publicano. Ajá. Que dos personas están orando, no sé si me puedes compartir un poquito de ese pasaje. Ajá, ese pasaje, están orando y el fariseo dice, gracias Dios, porque yo no sé cómo es pecador y todo eso, claro. ¿No? Entonces podemos ver que él estaba orando, pero estaba orando con un corazón incorrecto. Y de una manera informada, ¿no? Ajá, él conocía de Dios, pero estaba orando de una manera que no era agradable al Señor. Y la otra persona humilló su corazón. Y esa era la oración que realmente espera escuchar el Señor. Muy bien. Oli, pues nos acercamos al final de este live. Tan rápido pasa el tiempo. Pero quisiera, bueno, yo te conozco, sé que eres una mujer de oración. Tal vez los que están del otro lado, algunos puedan decir, ah, sí, yo la conozco. Yo también sé que Oli es una mujer de oración. Pero yo quisiera, a manera de motivación, y que tal vez un empujoncito para aquellas personas que tal vez les cuesta o les pesa la oración, que nos platicaras a lo mejor alguna experiencia que tú hayas vivido de cómo Dios responde las oraciones, ajá, cómo Él en verdad es fiel y vaya, Él responde. Ajá, tocaste fibra sensible. La verdad es que Dios me ha contestado oraciones, como no tienen una idea, de formas que no se imaginan. Y mira, yo quiero hablar de corazón a corazón y quiero hablar, yo sé que en Facebook nos siguen muchos jóvenes y yo creo que muchos jóvenes han orado al Señor por la persona que va a ser su esposo o su esposa, ¿cierto? Y el que esté libre de ese pecado que ponga el primer comentario. Yo creo que es algo que como jóvenes siempre nos inquieta y siempre pedimos al Señor. Señor, pues te pido por el idóneo, el famoso idóneo. Y te voy a contar mi experiencia así rápido que me pasó en ese punto, porque yo creo que a todo mundo le ha pasado. Y hace como 4 años yo conocí una persona con la cual yo platicaba, yo conocía personalmente, éramos amigos, y empezamos a platicar y yo no oré al Señor, no oré al Señor. Dejé que esta situación avanzara un poquito y empezamos a platicar y un día me dijo, oye, ¿qué tal si nos salimos y tomamos algo y todo? Y yo no había orado al Señor, pero el Señor te incomoda, o sea, el Señor cuando tú no tienes una vida de oración te incomoda, o sea, la verdad te incomoda de 1000 maneras. Y recuerdo que nos pusimos de acuerdo para salir a un café y recuerdo que era un domingo y en mi congregación tenemos la costumbre de siempre iniciar nuestro servicio con oración, todos. Y recuerdo que ese día muy en específico, hasta ese momento, ya hasta que llevaba como que medio camino recorrido con este chavo, empecé a orar al Señor y le dije, Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes cuál es el anhelo que hay. Señor, no permitas que me equivoque. O sea, fíjate, pero ya había recorrido con la mitad de la cuadra ya para ir al café. Entonces dije, Señor, toma el control. Si es de Dios, permite que se haga y si no, no. Así con ganas de que, casi que oré, ya casi pagando la cuenta del café, ¿no? Entonces eso no es confiar en el Señor, no lo hagan. Sí oren al Señor, pero desde el inicio. Entonces recuerdo que yo estaba orando y en plena predicación del pastor estaba hablando de un tema y de repente se para y habla de otro. Y dice, el Señor dice que ese hombre no es para ti. Y yo, Señor, me estás hablando. Y literal, o sea, el Señor me dijo que no. Y a lo mejor muchos no se dieron cuenta, pero yo sí me di cuenta porque yo le pedí al Señor eso. Dije, Señor, dime si estoy haciendo lo correcto. Y me dijo, no. Yo le dije, Señor, impídelo. Y cuando terminó el servicio me mandó el mensaje, oye, ¿qué crees que no voy a poder ir? Le di gracias a Dios, no seguí con el tema, entendí la lección. Y tiempo después, hace 2 años, creo que es esa ocasión que el Señor me dijo que no, dije, ahí muere Señor, voy a confiar en ti. Pero después, cuando empecé a conocer más del Señor, mi oración cambió. No oré por cierta persona o no oré porque ya llevaba cierto camino recorrido con alguien, sino que dije, Señor, tú conoces el anhelo de mi corazón, tú sabes qué es lo que hace falta. Y empecé a orar al Señor, y empecé a orar al Señor. Y no empecé a orar por alguien en específico, no empecé a orar por un nombre en específico.
sino empecé a orar diferente, empecé a orar que se haga tu voluntad, Señor. Tú sabes qué es lo mejor para mí. Y ahí se quedó. Y empecé a orar, y pues ahorita que te puedo decir, conocí a una persona maravillosa, y yo sé que el Señor puso en mi camino, y ahí están las dos partes de la oración. Cuando tú no oras, te puedes equivocar, pero Dios es tan fiel, Dios te ama tanto, que aún en esas regadas, Dios está ahí para ayudarte. Y estoy muy agradecida con Dios porque Dios después contestó mi oración, porque ya hice una oración diferente, y el Señor contestó mi oración, y ahorita estoy comprometida, en unos meses ya me voy a casar, pero fue una oración contestada del Señor. El mismo tema, el mismo punto que yo le oré al Señor, una vez me dijo que no, pero cuando oré, el Señor, que sea tu voluntad, tú conoces el anhelo que hay en mi corazón, tú conoces lo mejor para mí, tú sabes en qué tiempo, y llegó la persona en el tiempo de Dios, y llegó, y fue un sí. Después, esa misma oración fue un sí, y estoy muy agradecida con Dios por esa situación. Muy bien, muchas gracias por compartirlo. Espero que esto sea de bendición y de ánimo también para nosotros, para orar en todo aspecto, En todo. ¿no? En todo aspecto. Un saludo al buen Carlos, si está viendo esto. Y fíjate, hay un comentario aquí que comenta Guillermo Guzmán, Memo, el que les comentaba, también parte de Sal y Luz, te mando un fuerte abrazo, amigo. Dice, cuando le preguntaron a Spurgeon, ¿qué es lo más importante? ¿Orar o leer la Biblia? Él preguntó, ¿qué es más importante en la respiración, inhalar o exhalar? Exactamente. Y creo que eso, o sea, cuando hemos estudiado, y tal vez esta sería la última pregunta, Oli, y va muy relacionado con lo que nos comenta Memo, creo que cuando uno comienza a estudiar un poco más sobre tal vez la historia del cristianismo o algunos predicadores de tiempo atrás, no sé, George Mueller, Charles Spurgeon, digo, podríamos citar muchos, John Bunyan, a mí me impresiona la vida de oración que ellos tenían. Y yo realmente me pregunto, ¿cómo lograban pasar tanto tiempo orando, la mayor parte de su día orando, en una entrega en oración? Y, y creo yo que es un ejemplo, una motivación para todos nosotros el buscar más tiempos de oración. Por lo que yo quisiera preguntarte, como para concluir este tema, que es muy largo, obviamente, Ajá. ¿cómo luce, Oli, una vida de oración transformada por el Evangelio? Ok. ¿Cómo luce una vida en oración transformada por el Evangelio? Te voy a hacer una pregunta. Excelente. Ajá, ok. ¿Cómo lucía tu vida antes de que conocieras a Cristo? ¿Y cómo luce ahora? No, me acuerdo que un amigo dice que luego los testimonios son tristemonios. Ajá, no, tú échalo de tu Entonces, no, realmente vivía, o sea, sin un propósito. Ajá. O sea, creo que en eso se resume. Era como Ujú. los animales. Ajá. Comen, duermen, comen, duermen. Vivía sin propósito. Totalmente arrojado a mis pasiones. Como lo dice Jesús, muerto en mis delitos y pecados. Sin Ajá. sentido, sin propósito, vivía al día. Ajá. ¿Y cómo luce la vida de Daniel Ramos ahora que conoce a Cristo? Pues en dependencia a Él, Ajá. en agradecimiento, en gratitud y queriendo conocerlo cada día más. Ajá. Así es como luce una vida transformada por el Evangelio. Y yo creo que debería ser el anhelo de todos nosotros, que sea el anhelo en nuestro corazón, que tengamos una vida transformada por el Evangelio. Cuando nosotros conocemos al Señor, empiezan a haber cambios. Y no es que sea algo mágico, ni que digas, a los 2 años de conocer al Señor voy a subir de nivel. No, esta comunión con el Señor, este encuentro de espíritu, tu espíritu, el espíritu del Señor es el que va transformando, y no porque tú quieras, sino porque el Señor quiere transformarte. Yo creo que tenemos muchísimos ejemplos, o sea, el ejemplo tuyo, o sea, tú ve tu vida y ves si realmente estás dejando que tu vida sea transformada por el Evangelio. Porque cuando dejas que tu vida sea transformada por el Evangelio, va a cambiar tu vida de oración, porque te enamoras de tu Creador, te enamoras de Dios, y cuando te enamoras de alguien, tú quieres conocer de esa persona,
quieres pasar tiempo con esa persona y estás pensando en esa persona. Igual y no están juntos, pero ¿qué estará haciendo? ¿Qué estará pensando? ¿Qué? Porque amas a esa persona. El Señor quiere en nosotros esa transformación de tal modo de que nuestra forma de vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón, todo esté conectado con el Espíritu de Dios. Y por algo creo que la palabra de Dios dice, orad sin cesar, ¿no? Ajá, En todo exactamente. momento estar orando. Y saber que así tal vez, como lo comentaba ahorita Oli, yo creo que muchas personas pueden decir, sí, es verdad, yo antes de conocer al Señor era una persona y ahora otra. Pueden hablar de ese cambio, ¿no? Y que obviamente por medio de Cristo es que puede existir esa comunicación. Y yo creo que esto es lo más grande y lo más glorioso, ¿no? Como un Dios majestuoso, eterno, creador de todo el universo, todo lo visible y lo invisible, puede tener una relación con nosotros, ¿no? Y que nosotros tenemos ese privilegio de acercarnos confiadamente a Él únicamente por la obra de Cristo en la cruz, y cuando nosotros lo recibimos como nuestro Señor y Salvador y le entregamos nuestra vida. Exactamente. El Señor quiere que nosotros le busquemos. O sea, el Señor no está esperando que tú seas la persona perfecta, el Señor no está esperando que ya no seas una persona que en pecado, porque todos pecamos. Si Dios esperara eso, yo creo que nadie hablara con Él, porque en todos hay pecado. Pero nosotros tenemos la confianza de que el Señor ya nos perdonó y nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y podemos pedirle al Señor, porque tenemos esa certeza, tenemos esa seguridad de que el Señor nos escucha. Claro. Conforme a su voluntad, el Señor nos escucha. ¿Y cómo conozco la voluntad? Pues en oración, leyendo la palabra de Dios. Así es como nosotros conocemos al Señor. Totalmente. Y aquí leyendo uno de los comentarios, mamás, no dejemos de orar por nuestros hijos, comenta Pilar Mejía. Tomando ese comentario, quisiera recomendarles nuevamente un libro, ya lo había hecho anteriormente, un libro llamado Mujeres Piadosas, de Tim Challies. Es básicamente el ejemplo, si recuerdo bien, de 10 personas, Charles Spurgeon, John Newton, John Piper, entre otros autores, de cómo las madres de ellos vivieron vidas de oración, y gracias a esas oraciones, obviamente Dios lo tenía dentro de sus propósitos, pero esa oración de intercesión de las madres llevó vaya a esos lugares, ¿no? A estas personas. Se los recomiendo, lo leyó mi mamá y la verdad le pareció muy interesante. Pinchalis es Mujeres Piadosas. Y bueno, Oli, no sé, ¿quieras comentar algo más antes de despedirnos? Antes de despedirnos, pues te animo a esta última parte que hablábamos de tener una vida transformada por el Evangelio. Te animo a que hagas, que reflexiones en cómo estás orando al Señor. Si te estás quedando en una oración ignorante, si estás en una oración informada o estás en una oración íntima. Y te invito a que intimes con el Señor, que tu espíritu conecte con el Señor y que tú te acerques confiadamente y que puedas pedirle y que lleves una vida en oración. Muy bien, Oli, pues muchas gracias por estar aquí compartiendo conmigo. Fue algo diferente. Ahora tú me haces preguntas, creo que eso estuvo bien para los que están del otro lado. No sé si quieras mandar saludos a alguien en específico. Alguien en especial. Bueno, saludo a todos los que están viendo, a todos. Yo creo que esto, así como fue de bendición para mi vida, espero que sea también de bendición para tu vida. Un saludo también a Carlos Hernández, por ahí nos ve. Él es la respuesta de una oración mía, entonces doy gracias a Dios por él y espero que si esto fue bendición para tu vida, que lo puedas compartir con alguien más y que lo puedas poner en la práctica, que no nada más te quedes con la idea de oraciones esto, sino que realmente lo vivas. Es bien padre cuando alguien te dice algo, pero es mucho mejor cuando tú lo vives. Totalmente. Te pueden decir, ay, es que una relación con el Señor es bien padre. No te quedes con eso, o sea, tú vive eso. Excelente. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros. Gracias a todas las iglesias que están aquí representadas, todos los de Sal y Luz, obviamente, Dios es Amor, Koinonia, Roca Viva, y los de One Church, Jehová Nissi. Mandamos saludos a Punto Viña, mandamos saludos a la Iglesia de la Gracia con el pastor Elías. Saludos, Andy, también ya vi un comentario por ahí. Saludos a la Iglesia de Tijuana. Ajá, la iglesia Rica Nueva Vida, allá con el pastor Carlos Hernández, a mi iglesia aquí en Aguascalientes, Dios es Amor. Un saludo para todos los que nos
vieron. Saludos a la iglesia en Coacalco, Estado de México, Filadelfia. Y bueno, gracias a todos por estar aquí compartiendo con nosotros. Saludos a Elizabeth, Jazmín. Y bueno, muchas gracias a todos. Los esperamos el jueves para seguir con estas transmisiones. Y recuerden, chavos, sigamos siendo una generación que sea sal y luz. Bendiciones. Nos vemos. Adiós.